Una hija regresó a casa después de 10 años, pero lo que encontró de sus padres la dejó completamente en lágrimas. La casa de su infancia estaba vacía, con las ventanas tapiadas y un cartel de «Se vende» colgado en la puerta. Pero no sabía que, escondido en una vieja caja oxidada, se encontraba el secreto que sus padres se llevaron con ellos y que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, dinos desde qué país o ciudad nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta. Para entender cómo todo llegó hasta allí, necesitamos volver al principio. La historia comenzó semanas antes, en un pequeño apartamento de una ciudad extranjera, a miles de kilómetros de su hogar. Durante una década, la vida de la hija había sido una rutina inquebrantable de trabajo y soledad. Se levantaba antes del amanecer para cuidar de los hijos de otros, limpiaba casas que nunca serían suyas y se acostaba cada noche con el mismo pensamiento. Todo era por ellos, por sus padres. Su juventud se consumía entre 4 paredes impersonales, alimentada únicamente por la esperanza de un reencuentro que cada día parecía más cercano. Cada céntimo que ganaba era sagrado, una pieza más en el puzzle de la vida digna que estaba construyendo para su familia a distancia. Se negaba a sí misma cualquier capricho. Comía lo más barato y vestía ropa de segunda mano. Sus compañeras de trabajo no entendían esa abnegación, pero para ella no era un sacrificio, sino una misión. Veía el rostro de su madre en cada moneda que ahorraba y la sonrisa de su padre en cada transferencia bancaria que enviaba puntualmente el primer día de cada mes. Creía firmemente que su esfuerzo estaba comprando la tranquilidad y la seguridad que ellos merecían en su vejez. El teléfono sonaba una vez por semana, siempre el domingo por la tarde. Esas llamadas eran su único sustento emocional. La voz de su madre, aunque cansada, siempre sonaba alegre al otro lado de la línea. Le contaba anécdotas del barrio, pequeñas historias sin importancia que para la hija lo eran todo. Su padre apenas hablaba, pero siempre terminaba la llamada con un «Cuídate mucho, hija, estamos muy orgullosos de ti». A sus preguntas sobre si necesitaban algo, la respuesta era siempre la misma. «No te preocupes por nosotros, aquí está todo bien, solo te echamos de menos». Ella les creía, porque necesitaba creerlo. La soledad en un país extraño era un monstruo silencioso que la acechaba en las horas vacías. Caminaba por calles bulliciosas, sintiéndose invisible, escuchando un idioma que nunca sintió como suyo. Los días festivos eran los peores, cuando las familias se reunían y ella solo tenía el eco de su propio apartamento. Se aferraba a una vieja fotografía de sus padres que llevaba en la cartera, un recuerdo descolorido de un tiempo en el que el hogar no era un sueño lejano, sino una realidad tangible. Esa imagen era su ancla, la prueba de que su sacrificio tenía un propósito y un destino. Después de 10 largos años, el día finalmente llegó. Con sus ahorros mermados por la compra de un billete de avión de solo ida, metió su vida en una pequeña maleta. No llevaba riquezas materiales, pero sentía que transportaba algo mucho más valioso, la promesa cumplida de volver a casa. Durante el vuelo, la ansiedad y la emoción luchaban en su interior. Imaginaba el abrazo de su madre en el aeropuerto, el olor de la comida casera y el calor de sentarse de nuevo en el viejo sofá del salón. No quería sorpresas ni grandes fiestas, solo la normalidad que tanto había extrañado. El taxi la dejó al principio de su calle y decidió caminar el último tramo. Quería saborear cada paso, reconocer cada fachada y cada árbol que había formado parte de su infancia. El aire frío de la mañana le golpeaba el rostro, pero no sentía más que calidez en el corazón. La panadería de la esquina seguía desprendiendo el mismo olor a pan recién hecho,
y el murmullo de los vecinos le sonaba como la música más bella del mundo. Todo parecía exactamente igual, congelado en el tiempo, esperando su regreso. Su pulso se aceleró mientras se acercaba a su puerta. Entonces la vio. La casa no era como la recordaba. La pintura de la fachada estaba desconchada y un silencio antinatural la envolvía. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión. Las ventanas del piso de arriba, las de su antiguo dormitorio, estaban cubiertas con tablas de madera toscamente clavadas. El jardín, que su madre cuidaba con tanto esmero, era ahora un amasijo de malas hierbas. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del sol. Algo estaba terriblemente mal. Se acercó a la puerta principal y fue entonces cuando lo vio. Un cartel de «Se vende», descolorido y golpeado por el viento, colgaba de un clavo oxidado. Las letras rojas parecían gritarle una verdad que su mente se negaba a aceptar. Su hogar, el único lugar en el mundo que consideraba suyo, estaba en venta. Se quedó paralizada, con la maleta cayendo de su mano y golpeando el suelo con un ruido sordo. El corazón le latía con una fuerza dolorosa en el pecho, mientras sus ojos recorrían cada detalle de aquel escenario de abandono. Era una pesadilla, una broma cruel. Tenía que haber un error. Un viejo vecino, el dueño de la pequeña tienda de la esquina, salió en ese momento. Al verla, su rostro se transformó en una máscara de lástima. Bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. «Muchacha», murmuró con la voz rota antes de darse la vuelta y volver a entrar rápidamente en su local, cerrando la puerta tras de sí. Esa reacción, esa piedad silenciosa, fue más devastadora que cualquier explicación. Fue la confirmación de que sus peores miedos ni siquiera se acercaban a la realidad. Estaba sola, frente a los escombros de su vida. El dolor de ver su hogar convertido en una tumba silenciosa era insoportable, pero nada de eso se comparaba con la verdad que estaba a punto de descubrir, una verdad que la rompería en 1000 pedazos antes de poder reconstruirla. Con las manos temblorosas, empujó la puerta principal. Se abrió con un chirrido agudo y prolongado, como un lamento que llevaba años contenido. El aire que salió de la casa era denso y helado, cargado con el olor a polvo acumulado, a madera húmeda y a un abandono que se le metió en los pulmones. Dio un paso adentro y la puerta se cerró lentamente a su espalda, sumiéndola en una penumbra rota solo por finos hilos de luz que se colaban entre las tablas de las ventanas. El silencio era absoluto, tan profundo que podía oír el latido desbocado de su propio corazón, un tambor solitario en la inmensidad del vacío. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando sobre el suelo de madera desnudo. Cada habitación era una herida abierta, un eco de risas y conversaciones que ya no existían. La sala, donde su padre veía el fútbol, estaba vacía. La cocina, que siempre olía a los guisos de su madre, ahora solo olía a encierro. Pasó los dedos por una pared, dejando un surco limpio en la gruesa capa de polvo, como si intentara tocar un fantasma. Se sentía como una intrusa en su propio santuario, una arqueóloga desenterrando los restos de una civilización que era la suya y que había desaparecido sin dejar rastro. El sol comenzó a ponerse y las sombras dentro de la casa se hicieron más largas y amenazantes. El frío se intensificó, calándole hasta los huesos. El hambre, que había ignorado durante horas por la conmoción, se convirtió en un dolor agudo en el estómago. Se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. No conocía a nadie más en la ciudad después de tanto tiempo, y el único dinero que le quedaba apenas alcanzaría para unos días. Estaba completamente sola, atrapada en las ruinas de la vida que había luchado tanto por proteger desde la distancia. El desamparo era un pozo oscuro que la estaba devorando por dentro.
Esa noche se acurrucó en un rincón de la sala vacía, usando su maleta como una almohada improvisada. Se abrazó a sí misma, temblando incontrolablemente por el frío y la angustia. Cada crujido de la vieja casa, cada silbido del viento colándose por las grietas, era una tortura que alimentaba sus peores miedos. ¿Dónde estaban? ¿Por qué se habían ido sin decir nada? Las preguntas daban vueltas en su cabeza sin respuesta, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas y se helaban sobre su piel. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. Solo la certeza aplastante de que su mundo se había derrumbado. La luz grisácea del amanecer se filtró en la habitación, revelando con una crueldad implacable el verdadero estado de abandono. Las telarañas colgaban de las esquinas como sudarios y el polvo cubría cada superficie como una capa de nieve sucia. Se levantó, con el cuerpo dolorido y el espíritu hecho añicos. Movida por un impulso desesperado, comenzó a buscar. No buscaba objetos de valor, sino una simple conexión, una prueba tangible de que sus padres habían existido, de que su vida allí no había sido solo un sueño. Necesitaba encontrar algo que le dijera que todo aquello había sido real. Revisó cada rincón, cada armario vacío, cada cajón olvidado. Sus manos se cubrieron de suciedad mientras removía los pocos escombros que quedaban, un periódico viejo, un zapato solitario, trozos de lo que parecía un jarrón roto. La esperanza se desvanecía con cada nuevo hallazgo inútil. Estaba a punto de rendirse, de dejarse caer en el suelo y llorar hasta quedarse sin fuerzas, cuando sus ojos se posaron en algo. En el rincón más oscuro de la sala, casi oculta bajo una pila de cartones húmedos, había una pequeña caja metálica, cuadrada y descolorida por el óxido. El corazón le dio un vuelco. La reconoció al instante. Era la vieja caja de galletas danesas donde su madre guardaba los hilos, las agujas y los botones. Un objeto tan humilde y familiar que parecía fuera de lugar en medio de tanta desolación. Se arrodilló, apartó los cartones con cuidado y la tomó entre sus manos. Estaba fría y pesada, y el óxido se desprendía en sus dedos como polvo rojizo. Era un fragmento de su infancia, una reliquia de la normalidad perdida. Por un momento, tuvo miedo de abrirla, como si al hacerlo pudiera romper el último vínculo que le quedaba con su pasado. Con los dedos temblorosos, forzó la tapa oxidada. Se abrió con un chirrido metálico que rasgó el silencio sepulcral de la casa. Contuvo la respiración mientras miraba dentro, esperando ver los carretes de hilo de colores y el pequeño acerico con forma de tomate que su madre usaba. Pero la caja no contenía útiles de costura. En su lugar, encontró una vieja fotografía de ellos tres, sonriendo en la plaza del pueblo, un recibo médico arrugado del hospital regional. Y, debajo de todo, una carta doblada en 4, con su nombre escrito en la caligrafía temblorosa de su madre. Cogió la fotografía. Eran tan jóvenes, tan llenos de vida. Su padre la sostenía sobre sus hombros y su madre los miraba con una expresión de pura adoración. Recordaba ese día perfectamente. Fue justo antes de que se marchara al extranjero, el último día en que fueron una familia unida y feliz. El contraste entre esa imagen radiante y su realidad actual fue como una puñalada en el pecho. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y amargas, cayendo sobre el rostro sonriente de su madre en el papel fotográfico, distorsionando su imagen como el tiempo había distorsionado sus vidas. Dejó la foto a un lado y sus ojos se fijaron en la carta. El papel amarillento parecía increíblemente frágil. La caligrafía de su madre, que siempre había sido tan firme y elegante, ahora era débil e irregular, como si cada palabra hubiera sido una lucha. Un escalofrío de pavor la recorrió. Esa carta contenía la verdad. Lo sabía.
Todas las respuestas a sus preguntas, todo el dolor y el misterio de los últimos meses estaban encerrados en esos pliegues. Tenía miedo de lo que iba a leer, aterrorizada de confirmar que su sacrificio había sido inútil. Sostuvo el sobre doblado entre sus dedos, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Aún no podía imaginar que en esas pocas líneas temblorosas no solo se escondía la verdad sobre la desaparición de sus padres, sino también el secreto que la obligaría a redefinir el significado de toda su vida y de cada sacrificio que había hecho. Con un temblor que no podía controlar, desdobló el papel amarillento. Cada pliegue parecía un año de ausencia, cada arruga una palabra que no se dijo. El aire se volvió pesado, denso, y sintió que le faltaba la respiración incluso antes de empezar a leer. La caligrafía de su madre, antes tan segura y redondeada, era ahora un trazo frágil, tembloroso, como el electrocardiograma de un corazón a punto de detenerse. La primera frase fue un golpe directo al alma. Mi querida hija, si estás leyendo esto, es porque no hemos sido lo suficientemente fuertes. Las lágrimas empañaron su visión, convirtiendo las letras en manchas borrosas de tinta y dolor. La carta era una confesión brutal y desgarradora. Su madre le contaba la verdad que le habían ocultado durante años, la enfermedad de su padre. No fue algo repentino, sino un mal silencioso que se había ido apoderando de él lentamente, vaciándolo de vida mientras ellos fingían normalidad en cada llamada dominical. Describía las visitas secretas al hospital, el miedo en las salas de espera y la forma en que el optimismo se fue convirtiendo en una resignación callada. Cada vez que su padre le decía por teléfono que estaba un poco cansado, en realidad estaba luchando por respirar, por mantenerse en pie un día más. El dinero que ella enviaba con tanto sacrificio nunca fue para arreglar el tejado o para comprar un abrigo nuevo. Era para pagar tratamientos carísimos, para comprar medicinas que solo servían para aplazar un final inevitable. Su madre le pedía perdón en cada línea, explicándole que su orgullo y su amor les impidieron contarle la verdad. No querían que su única hija, su esperanza en el extranjero, abandonara su sueño para volver a un barco que se hundía. Prefirieron mentirle, protegerla con un escudo de pequeñas falsedades, creyendo que su ignorancia era la única forma de garantizar su felicidad. La hija apretó la carta contra su pecho, el papel arrugado absorbiendo sus lágrimas. La culpa que sentía se transformó en algo mucho más profundo y doloroso. No era el hecho de que su sacrificio hubiera sido en vano, sino la imagen de sus padres enfrentando solos aquella tormenta. Los imaginó contando las monedas para la siguiente consulta, sentados en silencio en la cocina por la noche, sosteniéndose el uno al otro mientras ella, a miles de kilómetros, creía que todo estaba bien. La soledad de ellos, no la suya, era ahora la herida que más sangraba, un abismo insondable de remordimiento. Entonces leyó la parte que explicaba el cartel de «Se vende». La enfermedad había agotado no solo sus fuerzas, sino también sus ahorros. La casa, el santuario de sus recuerdos, el único patrimonio que tenían, fue la última moneda de cambio en una partida perdida contra la muerte. La vendieron para saldar las deudas con el hospital, para asegurarse de que al menos se irían sin dejarle a ella esa carga. El hogar de su infancia no había sido vendido. Había sido sacrificado en un último acto de amor protector, un amor que la había dejado completamente a ciegas y desamparada. Se levantó del suelo sintiendo un frío que no era físico. Caminó por la sala vacía, tocando las paredes como si pudiera sentir el eco de sus voces. Ahora entendía el silencio, el polvo, las tablas en las ventanas. No eran signos de abandono, sino las cicatrices de una batalla librada en secreto.
Cada rincón de esa casa le hablaba de su lucha, de su miedo y de su inmenso amor por ella. Ya no se sentía una víctima de las circunstancias, sino el testigo tardío de una tragedia que se desarrolló mientras ella estaba ausente, una espectadora que llegaba cuando el telón ya había caído. La carta de su madre no terminaba con desesperación. Hacia el final, el tono cambiaba. Había una última petición, una instrucción clara y precisa que era a la vez un misterio y una promesa. «No llores por nosotros, hija», escribió su madre. «Solo te pedimos una cosa. Si alguna vez vuelves y encuentras esta carta, busca a nuestro vecino, el de la tienda de la esquina. Le dejamos algo para ti. Es una llave muy importante. Él sabrá qué hacer». Esas palabras fueron como una luz en la más profunda oscuridad, un hilo de esperanza al que aferrarse. De repente, el peso insoportable de su dolor se transformó en un propósito, una llave. No era un final, era una pista. Sus padres no la habían dejado sola en medio de las ruinas, le habían dejado un camino, una misión que cumplir. El agotamiento y la parálisis que la habían consumido se desvanecieron, reemplazados por una energía febril, una necesidad urgente de actuar. Ya no se trataba de llorar por lo que había perdido, sino de luchar por entender lo que sus padres habían querido decirle con ese último y enigmático gesto. Tenía que encontrar a ese vecino. Miró por última vez la fotografía que había encontrado junto a la carta. Sus rostros sonrientes, congelados en un tiempo de felicidad que ahora parecía pertenecer a otra vida. Pero ya no la veía con la misma tristeza. Ahora veía en sus sonrisas una fortaleza que no había comprendido antes. Guardó la carta y la foto en su bolsillo, junto a su corazón. El desamparo se había convertido en determinación. Ya no era una niña perdida que había vuelto a casa, sino una mujer con una misión que le habían encomendado las dos personas que más había amado en el mundo. Se encontraba en una encrucijada, podía dar la espalda a todo, aceptar la pérdida, dejar que la casa se vendiera a un extraño y marcharse para siempre, intentando construir una nueva vida sobre las cenizas de su pasado. O podía quedarse, podía honrar la memoria de sus padres, encontrar esa llave y descubrir el secreto final que le habían dejado. Podía transformar todo ese dolor en un legado, en una respuesta. La injusticia que los había devorado no podía quedar impune, no podía ser olvidada en una capa de polvo y silencio. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? ¿Te marcharías para intentar olvidar o te quedarías para transformar el dolor en esperanza? Déjame tu opinión en los comentarios. Tomó una decisión. Con el corazón latiendo con una nueva fuerza, caminó con paso firme hacia la puerta principal, dispuesta a encontrar al vecino y reclamar esa misteriosa llave. Pero justo cuando su mano giró el pomo oxidado y abrió la puerta para salir al mundo, se quedó helada. Un coche elegante acababa de aparcar frente a la casa, y de él bajaban dos personas, un hombre con un maletín y una pareja que miraba la fachada con interés. El agente inmobiliario había llegado con posibles compradores, y ella se dio cuenta de que el tiempo se le estaba acabando. El agente, un hombre con una sonrisa pulida que no le llegaba a los ojos, se acercó a ella mientras permanecía helada en el umbral. Se ajustó la corbata, un pequeño gesto de autoridad, y miró por encima de su hombro hacia el interior de la casa vacía con un aire profesional de desaprobación. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, pero el tono no era de amabilidad, sino de impaciencia, como si estuviera lidiando con un obstáculo inesperado en su agenda. La pareja de compradores se mantuvo a una distancia prudente, con las miradas curiosas mezcladas con incomodidad. Para ellos, ella era solo una extraña, una complicación en la adquisición de una propiedad. Para ella, eran los verdugos de su memoria. «Esta es mi casa»,
respondió ella, con la voz más firme de lo que se sentía. Apretó en el bolsillo la carta de su madre, el papel arrugado dándole una fuerza que no sabía que tenía. El agente inmobiliario arqueó una ceja, su sonrisa profesional vacilando por un instante antes de recomponerse. Me temo que hay un error. Esta propiedad pertenece a una entidad bancaria y está en proceso de venta. Le rogaría que se retirara. No tiene ningún derecho a estar aquí. Sus palabras eran como piedras, frías y duras, lanzadas sin ninguna consideración por el dolor que pudieran causar. No veía a una hija desconsolada, solo un problema que necesitaba ser eliminado. Mis padres vivían aquí, insistió, dando un paso adelante y bloqueando la entrada con su propio cuerpo. Yo crecí en esta casa. No me voy a ir a ninguna parte hasta que entienda qué es lo que ha pasado. El agente suspiró, un sonido teatral de exasperación. Sacó una carpeta de su maletín y la abrió con un movimiento brusco. Mire, señorita, no tengo tiempo para dramas familiares. La casa fue entregada para saldar una deuda considerable. Es un asunto legal, cerrado y definitivo. Su presencia aquí no hace más que complicar las cosas. Si no se marcha por su propia voluntad, me veré obligado a llamar a las autoridades. La amenaza era clara, envuelta en un lenguaje corporativo y desalmado. La pareja de compradores empezó a cuchichear entre ellos, con los rostros reflejando una mezcla de lástima y nerviosismo. Querían la casa, pero no querían formar parte de aquella escena tan cruda y dolorosa. El hombre le hizo un gesto a la gente, como sugiriendo que volvieran más tarde, pero el vendedor negó con la cabeza. Su reputación y su comisión estaban en juego, y no iba a permitir que una joven desubicada arruinara una venta casi cerrada. Su mirada se endureció, convirtiéndose en una máscara de fría determinación. La empatía no formaba parte de su trabajo. La eficiencia sí, y ella era un obstáculo para esa eficiencia. La hija sintió cómo la sangre le subía al rostro. La humillación de ser tratada como una intrusa en su propio hogar, frente a extraños que planeaban borrar hasta el último rastro de su familia, era un fuego que quemaba más que el dolor. «Usted no entiende nada», dijo, con la voz temblando ahora de rabia contenida. «Esto no es solo una propiedad, no son solo ladrillos y cemento, es la vida de mis padres, es mi vida». Intentó mostrarle la carta como si ese trozo de papel pudiera transmitir la magnitud de su tragedia, pero él ni siquiera la miró. Apartó la vista con un gesto de desdén. «Los sentimientos no pagan las facturas, señorita», replicó el agente con una frialdad cortante. «Sus padres tomaron sus decisiones y ahora hay consecuencias. Yo solo hago mi trabajo». Cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en el silencio de la calle. «Tiene 5 minutos para recoger sus cosas, si es que tiene algo aquí, y marcharse. Después de eso, llamaré a la policía y la acusarán de allanamiento de morada. ¿Lo ha entendido?» Cada palabra era un martillazo, un intento de demoler su resistencia, de hacerla sentir tan pequeña e impotente como seguramente se sintieron sus padres cuando firmaron aquellos papeles. En ese momento vio de reojo al viejo vecino, el de la tienda. Estaba en la puerta de su local, observando la escena con una expresión de profunda preocupación. Sus miradas se cruzaron por un instante, y en los ojos del anciano vio una chispa de aliento, un recordatorio silencioso de la llave y de la última voluntad de su madre. Esa conexión fugaz fue suficiente. El miedo que la había paralizado comenzó a disiparse, reemplazado por una claridad feroz. No estaba sola. Tenía una misión, y este hombre con su traje caro y su alma vacía no se la iba a arrebatar. Respiró hondo, enderezando la espalda. Su fragilidad se había transformado en una armadura invisible. «No me iré», declaró con una calma que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. «Esta casa todavía tiene secretos que contar y yo voy a escucharlos. Llame a quien quiera, pero yo no me muevo de aquí».
El agente la miró fijamente, desconcertado por primera vez. No esperaba esa resistencia. Esperaba lágrimas, súplicas, una rendición rápida. Pero en los ojos de la joven ya no había solo dolor, había la determinación inquebrantable de quien lucha por algo más grande que sí misma, la dignidad de sus padres. El hombre sacó su teléfono móvil, con el pulgar flotando sobre la pantalla. La tensión era casi física, un hilo a punto de romperse. La pareja de compradores retrocedió un paso, decidiendo finalmente que no querían ser parte de aquello. «Es su última oportunidad», dijo el agente con la voz baja y amenazante, como un depredador que da un último aviso antes de atacar. La miraba como si fuera un insecto molesto que estaba a punto de aplastar. Ella no apartó la vista, sosteniendo su mirada con toda la fuerza de su amor y su rabia acumulados. Sabía que no podía ganar esa batalla solo con palabras. El poder estaba del lado de él, de los papeles firmados y de la ley fría. Pero la justicia, la verdadera justicia, estaba en esa llave que la esperaba a pocos metros de allí. Y mientras él le daba ese último y gélido aviso, ella comprendió que no le quedaba otra salida que enfrentarlo de una vez por todas, no solo por la casa, sino por todo lo que ésta representaba. Ignorando por completo el teléfono en la mano del hombre, la hija dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Su voz, cuando habló, no era un ruego, sino una declaración. «Esta casa no es una deuda en un libro de contabilidad», dijo, con una calma que desarmó la agresividad de la gente. «Es el lugar donde mi padre me enseñó a andar en bicicleta y donde mi madre me curaba las heridas de las rodillas. Cada grieta en estas paredes guarda el eco de sus risas. Usted ve un activo inmobiliario listo para ser liquidado, pero yo veo el santuario que ellos protegieron con su silencio y su vida». El agente inmobiliario parpadeó, desconcertado por el cambio de tono. Esperaba una confrontación, no una elegía. Intentó recuperar el control, interrumpiéndola con un gesto impaciente de la mano. «Señorita, sus recuerdos, por muy conmovedores que sean, no tienen valor legal. La transacción es legítima y mi deber es completarla». Pero sus palabras, antes tan afiladas, ahora sonaban huecas, como si la convicción moral de la joven hubiera absorbido su poder. La pareja de compradores, que había empezado a alejarse, se detuvo. Ahora no miraban la casa, la miraban a ella, escuchando atentamente cada palabra, convertidos en el jurado inesperado de aquel juicio improvisado en plena calle. Ella sacó la carta arrugada de su bolsillo. No se la ofreció, sino que la sostuvo contra su pecho como un escudo. «Mis padres me ocultaron su dolor para que yo pudiera tener un futuro. Envié cada céntimo que gané durante 10 años creyendo que les compraba seguridad, sin saber que en realidad estaba financiando una batalla perdida contra la enfermedad. ¿Sabe lo que es ese nivel de sacrificio? No es algo que pueda borrarse con una firma en un contrato, es un legado. Y este legado», dijo, posando una mano sobre la puerta de madera, «merece respeto, no el desdén de un vendedor con prisa por cobrar su comisión». La cara de la gente se enrojeció. La acusación directa pronunciada frente a sus clientes fue un golpe a su orgullo profesional. «¡Basta ya!», espetó, su voz subiendo de volumen y perdiendo el barniz de cortesía. «No voy a tolerar que me insulte. Sus padres firmaron los papeles, aceptaron las condiciones. Si no supieron gestionar su vida, no es mi problema, es la dura realidad». Su arrebato de ira fue un error fatal. La máscara de profesionalidad se había roto, revelando al hombre mezquino que había debajo, y la pareja de compradores intercambió una mirada de claro disgusto. La venta se le estaba escapando de las manos. En lugar de achicarse, la hija se creció ante su hostilidad. El problema no es que ellos no supieran gestionar su vida. El problema es un sistema que obliga a la gente buena a elegir entre la salud y el hogar.
El problema es la indiferencia de personas como usted, que se benefician de la desesperación ajena y lo llaman la dura realidad. Mis padres no perdieron, lucharon, y lo hicieron con una dignidad que usted, con su maletín y su traje caro, jamás podrá comprender. Cada palabra era un golpe preciso, una verdad que desmantelaba por completo la autoridad del hombre, dejándolo expuesto y vulnerable. El agente se quedó sin palabras, boqueando como un pez fuera del agua. Miró a los compradores en busca de apoyo, pero solo encontró rostros fríos y sentenciosos. La mujer de la pareja negó lentamente con la cabeza y le dio un suave tirón en el brazo a su marido. «Vámonos», le susurró, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «No me interesa comprar una casa que está llena de tanto dolor». Se dieron la vuelta y se marcharon sin mirar atrás, dejando a la gente solo en la acera, humillado y derrotado, con el contrato de venta ahora inútil en su maletín. Él la fulminó con la mirada, una mezcla de rabia impotente y desprecio. «Ha arruinado una venta importante, espero que esté contenta», siseó, recogiendo los restos de su dignidad. Guardó el teléfono en el bolsillo, sabiendo que llamar a la policía ahora solo empeoraría su ridícula situación. Ya no había amenaza en su voz, solo el resentimiento amargo de quien ha sido vencido en su propio terreno. Se dio media vuelta y caminó a grandes zancadas hacia su coche, cerrando la puerta con un portazo que resonó en la calle silenciosa, un eco patético de su autoridad perdida. La hija lo vio marcharse, pero no sintió ninguna euforia en su victoria, solo un profundo y agotador alivio. Había defendido la memoria de sus padres, había dado voz a su sacrificio silencioso. Se giró y su mirada se encontró con la del viejo vecino, que había presenciado toda la escena desde la puerta de su tienda. El anciano le dedicó un leve asentimiento, una expresión de profundo respeto en sus ojos arrugados. Ella había ganado la batalla moral, silenciando al hombre que representaba la fría indiferencia del mundo. Pero aún no sabía que el momento más transformador de su vida estaba a punto de llegar. El vecino se acercó a ella sin decir palabra. No hacían falta preguntas. En sus ojos había un entendimiento profundo, el de alguien que ha visto la vida pasar por esa misma calle durante décadas. Le tendió una vieja llave de hierro y un sobre amarillento sellado con cera. «Tus padres me lo dejaron», dijo con voz queda. «Me dijeron que si alguna vez volvías, sabrías qué hacer con esto. Querían que supieras que cada decisión que tomaron, cada mentira piadosa fue para protegerte. Lucharon hasta el final, muchacha, con una valentía que este barrio nunca olvidará». La hija tomó la llave, sintiendo su peso frío como una responsabilidad sagrada. El sobre contenía una dirección y unas pocas instrucciones. La llevaron a un modesto asilo en las afueras de la ciudad vecina. El viaje en autobús fue un borrón de paisajes grises, pero en su interior ya no había tormenta, sino una calma solemne. En una pequeña habitación de almacenamiento la esperaba un viejo baúl de madera oscura. El personal del asilo la dejó a solas, un gesto de respeto por un duelo que aún no había terminado. Introdujo la llave en la cerradura oxidada. Giró con un suave clic, un sonido que pareció abrir no solo un cofre, sino el corazón mismo de sus padres, liberando su último secreto. Dentro del baúl no había objetos de valor, sino algo infinitamente más precioso. Docenas de cartas que nunca llegaron a su destino. Cada una era un trozo de sus vidas, crónicas de días de dolor y noches de esperanza. Leía sobre las visitas al médico, sobre el jardín que se marchitaba, sobre cómo se contaban historias el uno al otro para ahuyentar el miedo. Reconstruyó sus últimos años, no como una espectadora ausente, sino como una confidente tardía. Las lágrimas que derramó ya no eran de culpa, sino de una comprensión abrumadora. El amor que sentía por ellos se hizo más profundo, más real que nunca. En la última carta,
Escrita con una caligrafía casi ilegible, encontró las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Nuestra casa nunca fue de paredes, hija. Siempre fuiste tú. Esa frase fue una liberación, el perdón que no sabía que necesitaba. De repente todo el sacrificio, el suyo y el de ellos, cobró un nuevo sentido. No se trataba de un fracaso, sino de la historia de un amor incondicional que trascendía la distancia y la muerte. Miró por la ventana del asilo, vio los rostros solitarios de otros ancianos y supo exactamente lo que tenía que hacer. Su dolor se había convertido en su propósito. Semanas más tarde, el sol brillaba sobre una fachada renovada. El cartel de "Se vende" había desaparecido, reemplazado por geranios rojos que desbordaban las jardineras de las ventanas. La historia de la hija y el sacrificio de sus padres se había extendido por el barrio como una leyenda silenciosa. Movilizados por el viejo tendero, los vecinos habían contribuido con lo poco que tenían: un bote de pintura, unas horas de trabajo, una comida caliente. Juntos habían reunido lo suficiente para detener el proceso del banco y reclamar la casa. No fue la victoria de una persona, sino el triunfo de una comunidad que se negaba a dejar que el olvido ganara. El interior ya no era un eco de vacío y polvo, sino un refugio lleno de calidez y vida. La casa familiar se había transformado en un pequeño centro de día para los ancianos del barrio. Donde antes había silencio, ahora se oían risas suaves y el murmullo de conversaciones. La hija, con una sonrisa que por fin le llegaba a los ojos, servía tazones de sopa caliente. Había recreado el hogar, no como un monumento a su pasado, sino como una promesa de futuro para aquellos que, como sus padres, corrían el riesgo de enfrentarse a la vejez en soledad. La casa volvía a respirar. Al atardecer se detuvo en el umbral, observando la escena. Sobre una pequeña mesa, la fotografía de sus padres sonreía, ahora en un marco de madera limpia. Ya no la miraba con dolor, sino con una serena gratitud. Había cumplido su misión. No solo había salvado un edificio, sino que había honrado su memoria de la forma más hermosa posible, transformando su amor protector en un legado de cuidado para los demás. Comprendió que el verdadero hogar no es el lugar al que vuelves, sino el que construyes para que otros puedan quedarse. Su sacrificio y el de ellos finalmente había encontrado la paz. Esta es una lección de vida que nos recuerda dónde reside el verdadero hogar, no en las paredes que nos rodean, sino en el amor que compartimos y en la memoria que honramos. La fortaleza de esta hija transformó una tragedia personal en una fuente de esperanza para toda una comunidad, demostrando que incluso en la pérdida más profunda podemos encontrar un propósito para seguir adelante. Si esta historia te ha emocionado y te ha llegado al corazón, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque mañana te espera una nueva historia que no querrás perderte.